Hola, ¿qué tal? Estoy compartiendo con ustedes cuatro cosas que creen los que no creen en el Evangelio. En esta oportunidad que tuve de visitar a mi vecino, le llevé un café que yo preparé en una presa, así me encanta el café, y yo deseaba conocerle. Yo deseaba estar con él me había hecho algunos favores y por cierto tenía que regresarle una herramienta que me presté y aproveché para llevarle café, platicar con él y acabé presentándome con él para predicarle el Evangelio. Desde luego él hizo una cara como diciendo, ay no. Y por cierto me platicó de malas experiencias que él dice haber tenido con cristianos que como que estaban ahí siempre insistiendo en querer convencerlo. Entonces me di cuenta de que necesitamos identificar cuatro cosas que creen los que no creen para hablarles de esa forma del amor de Dios. Número uno, lo que creen es que creen en un Dios falso que no existe, pero lo creen. Número dos, creen que Dios es una religión, un invento del hombre y que todo lo que se diga de Dios es religión y es falso y es mentira. Número tres, creen que el Evangelio consiste en quitarle al hombre nuestra libertad, la facultad de escoger libremente. Entonces ellos se sienten amenazados creyendo que Dios les va a obligar a una vida que no quieren, a someterse y a ser manipulados, a hacer algo que no les gustaría o que piensan que incluso va a ir en contra de sus intereses. Así que veíamos que la verdad es que Dios hizo algo grandioso en la creación al haber hecho al hombre con la facultad de escoger libremente. Y en cuarto lugar, eh, creen que considerarse una buena persona es suficiente para rechazar a Dios. Ellos se consideran una buena persona. Y bueno, la verdad es que sí es verdad, hay pecadores buenos y pecadores malos. Yo les digo siempre que somos buenos para lo malo y malos para lo bueno. Esa es nuestra naturaleza. Solo tenemos que mostrarles que el hombre nació separado de Dios porque el hombre se eligió libremente separarse de Dios. Si Dios fuera un Dios manipulador, le hubiera tomado la mano a Adán, a Eva cuando iba a tomar del fruto, recuerdan, del fruto de la ciencia del bien y del mal, como algunas mamás que harían eso con sus niños, agarrarles la mano, evitar que ellos hagan algo que creen que les va a hacer daño. Dios dejó que el hombre tomara su decisión. De la misma manera que vemos a Jesús hablar del hijo pródigo, del hijo perdido, en Lucas 15 vemos a un padre que le entrega al hijo la herencia y el hijo se va lo más lejos que puede para vivir, dice, perdidamente y malgastar toda su herencia. El papá no fue atrás del hijo a convencerlo de que lo que estaba haciendo estaba equivocado, respetó su decisión. Así que eso es lo que Dios hizo con el hombre. Simplemente dejó que el hombre siguiera su camino y es así como vivimos en un mundo que va camino a ser destruido por el hombre mismo. Dios le había dado al hombre tanta autoridad sobre la creación y el hombre usó esa autoridad para destruirse a sí mismo y destruir todo lo que Dios hizo. Pero sabemos que esta historia cambió ya hace más de 2000 años cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Así que entonces, así es verdad que hay pecadores buenos y pecadores malos. Es cierto eso, pero la verdad es que por naturaleza estamos separados de Dios y somos pecadores. Así que las personas creen que por considerarse una buena persona, eso es suficiente para rechazar a Dios. Pero la verdad es que Dios dice a través de Romanos 3:10, nos da un diagnóstico como un médico que revisa al que esté enfermo y en ese diagnóstico dice no hay justo ni uno solo. Entonces la pregunta es a las personas que creen que son buenas personas, ¿tú consideras que eres perfecto? Ninguna persona va a poder afirmar que es perfecto. ¿Tú consideras que nunca has fallado? ¿Nunca le fallaste a tu esposa? Quizás no. ¿O a tus hijos? ¿O a alguien, algún amigo? ¿O a las personas que conoces? ¿Nunca cometiste una mentira? ¿Nunca robaste? Bueno, pues si eso fue así, habla de que tú eres un árbol. Un árbol malo que da fruto malo. Eres bueno, pero tu naturaleza es de un árbol que da mal fruto. Porque así dijo Jesús, y esto es muy sabio porque Dios nos está hablando no solo de la conducta, sino del corazón de la conducta, la naturaleza por la cual hacemos el mal o seguimos un camino equivocado. La verdad es que el Señor nos dice entonces en Lucas 7:47 por qué las personas creen que por ser buenas personas eh, eh, es suficiente para rechazar a Dios. El Señor Jesús dijo, por lo cual te digo, le dijo a aquella mujer, una prostituta,
que cuando supo que Jesús estaba con un líder religioso en su casa, llegó hasta él, ¿recuerdan? Y dice que llegó llorando y llegó a sus pies y lloraba en sus pies y dice que lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos porque era una costumbre hospitalaria de honrar a un invitado haciendo que él lavara sus pies. Este fariseo Simón no tuvo esa cortesía porque él en realidad no había invitado a Jesús para honrarle y para reconocerle, sino de una forma equivocada. Así que esta mujer dice que esta mujer hizo esto por Jesús, ungió sus pies, su cabeza. Y entonces aquí dice en Lucas 7:47 que Jesús le dijo a este fariseo, dijo, ¿quién crees que perdonará? ¿A quién crees que se le perdonó más? Dice, había dos deudores y uno debía una cantidad pequeña y uno debía mucho dinero. ¿A quién crees que se le perdonó más? Y el fariseo dijo, pues al que debía más dinero. El que tenía una deuda más alta, a ese fue al que más se le perdonó. Así que aquí Jesús nos dice en conclusión, dice, por lo cual te digo que esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Aquí, así es que el Señor dice que en la medida que una persona crea que su deuda con Dios es tan pequeña, amará muy poco. Pero aquel que pueda darse cuenta de cuánto Dios le perdonó, cómo lo que hiciste por pequeño que te parezca fue suficiente para que tú quedaras separado de Dios por toda la eternidad, bastó entonces para reconocer cuán bueno es Dios y cuánto poder tiene el sacrificio de Jesús al morir en esa cruz por amor a nosotros. Porque así es, al que mucho se le perdona, mucho ama, pero aquel que se le perdona poco, poco ama. Y cuando nosotros realmente oímos del Evangelio y nos damos cuenta del amor de Dios, podemos reconocer cuánto de verdad Dios nos ha perdonado, porque cuánto habíamos pecado, sin embargo, fue lavado y fue limpiado en la cruz del Calvario.